Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre la impresionante saga de los Bazán. Los cinco Álvaro Bazán y el sexto Enrique Bazán, ¿eh? de, que son muy famosos en la historia militar española. Y empezamos con el primer Álvaro de Bazán, que fue comendador de Castro Verde, ¿eh? Fue capitán general en la frontera de Granada por merced de los reyes católicos, estando sobre la ciudad de Baza, en el sitio de Baza, y asistió en la conquista del reino de Granada el año de 1485, en el cual rindió a Almandarí, caudillo de Baza, que luchaba por el rey de Granada, ¿no? Este almandarí había saqueado villas y lugares de cristianos y hecho presas de gran valor, ¿no? Entonces desbarató a su gente y mató al caudillo almandarí, haciendo muchos prisioneros. Y en el año de 1487 ganó a los moros la villa de Fiñana, fuerza en aquel tiempo de mucha consideración para la conquista del reino de Granada, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XV, el primer Álvaro de Bazán, comendador de Castro Verde. El hijo de este Álvaro de Bazán, que también se llamará Álvaro de Bazán, será el señor de las villas del Viso y Santa Cruz, ¿no? Sirvió al señor emperador Carlos V en tiempo de las comunidades, con 100 caballos a su costa, peleando valerosísimamente con los alterados del reino de Valencia, y en Játiva rindió a los de la Germanía, obligándoles a que tratasen medios de paz con el virrey don Diego de Mendoza. El año de 1523 sirvió el cargo de capitán general de las galeras de España, haciendo señalados servicios. Ganó en Berbería la ciudad de One, en el reino de Tremecén. Ganó 11 galeotas y cautivó, apresó al corsario Hazán Arraez, corsario de gran fuerza en aquellos mares, en los cuales ganó muchas galeras y galeotas turquescas, aparte de las 11 galeotas, ¿no? Y de capturar a Hazán Arraez, ¿no? Y en el año que se coronó el señor emperador, presentó batalla a las Armadas Unidas de Francia y Argel, ¿no? Que no le dieron batalla, no le esperaron. Sirvió en la jornada que hizo su majestad Cesárea a Túnez, ¿no? Siendo general de la escuadra de España, y en el reconocimiento y ataque de la goleta se señaló con particular valor, ¿no? ¿Qué es lo que pasó exactamente en el 35? Pues tenemos que... eh, tenemos que en el 34 eh, el Jaredrín tomó Túnez, ¿no? Entonces en el 35 se prepara una flota hispano-italiana, portuguesa, del Papado y de Malta, con 300 galeras, para reconquistar la Goleta y Túnez, ¿no? Entonces, un año en prepararla, del mismo calibre que de Lepanto prácticamente, 110 galeras y 300 barcos de guerra, 50.000 hombres entre soldados y marineros, con Álvaro de Bazán, Berenguer de Requena, García de Toledo, tenían que reaccionar rápido para que no fortificasen Túnez y la Goleta, ¿no? Jaredrín consiguió reunir unos 100.000 hombres entre varios, ¿no? Entre varias fuentes de hombres. Primero van a conquistar la Goleta, ¿no? Que está defendida por 4.000 turcos, ¿no? El 14 de julio se hace un asalto por tierra y por mar, con pocos muertos propios. Dicen que 30 muertos propios, o a lo mejor son más, 2.000 muertos turcos, de los 4.000 turcos. O casi todos los turcos muertos, eso en la Goleta, con 300 o 500 piezas de artillería conquistadas en la Goleta, ¿no? Y nada menos que 100 naves turcas, incluida la galera capitana de Jaredrín, Entonces Jaredrín aquí perdió estas 100 naves turcas, prácticamente toda su flota con la que operaba, ¿no? Entonces de la Goleta van por tierra hacia Túnez, ¿no? Y Jaredrín les hace frente con 80.000 hombres, con 80.000 hombres y dicen que 25.000 jinetes, ¿no? Sin embargo, esta vanguardia de los jinetes que sean se espantan al primer choque el 21 de julio, que es una batalla grandísima, ¿no? De 50.000, 40.000, 30.000 cristianos contra decenas de miles de turcos, por Túnez, ¿no?
una batalla campal. Se espantan, se toma Túnez, se sublevan los esclavos de dentro de Túnez, se liberan a 20.000 cautivos, Jaredrín escapa con los piratas Reis y Cachidiablo, terminando en Argel, ¿no? Y como réplica darán lo de Mahón, como réplica esto. Que eso fue en el 35, lo de Mahón y tal. Y bueno, no vamos a hablar de esto, solo hemos dicho esto que señala que hizo el segundo Álvaro de Bazán, hijo del primer Álvaro de Bazán, el segundo Álvaro de Bazán, ¿no? Después de esto, el segundo Álvaro de Bazán, después del 35, en el año del 44, siendo general del Mar Océano, con con 26 navíos, rindió a la Armada de Francia, que había hecho grandes daños en los mares de Galicia, saqueando villas y lugares, echó 35 navíos a fondo, rescató a los prisioneros que habían hecho los franceses, tomó las presas con las que redimió a aquellos pobres lugares de los daños que le habían hecho. Y esta acción se ejecutó a la vista de la villa de Muros y fue el alivio de todo el reino de Galicia afligido con las invasiones del enemigo. Bueno, esto es lo de Muros, ¿no? ¿Qué pasó en Muros? Otros dicen que fue en el 43, Dice que iban 24 o 30 buques franceses por la costa, iban por ahí 16 buques españoles con al menos 1.500 soldados que se metieron en un puerto. Pasó la flota francesa que no los vio, la flota francesa fue a saquear Muros y se metieron allí en Muros y entonces les cerró la salida a los buques españoles, se apresaron 23 buques franceses con la capitana francesa al fondo del mar, sin perder ni un solo buque español, más de 3.000 muertos franceses, que hay quien dice que no se hizo prisioneros, por 300 muertos españoles y 500 heridos y un cuantioso botín, ¿no? Esto fue lo de Muros, que la versión que dan en este resumen de Martín Navarrete de la saga de los Álvaro de Bazán es un poco distinta, porque es 26 contra más. De estos más 35 se van a fondo, echaron 35 a fondo, ¿no? Y 3.000 muertos franceses. Este es el segundo Álvaro de Bazán. Y ahora el tercer Álvaro de Bazán, hijo del segundo Álvaro de Bazán. El tercer Álvaro de Bazán fue el más famoso de todos posiblemente. Fue el primer marqués de Santa Cruz, Sirvió al señor emperador Don Carlos el año de 1535 de capitán general de la Armada de Navíos Gruesos y Galeras, que se formó para la guardia de las costas de España y navegación de las Indias, ¿no? En que hizo señalados servicios. Y habiendo los ingleses enviado de todas armas defensivas y ofensivas a los moros del reino de Fez y Marruecos, rindió a los que las llevaban, ¿no? Y en el cabo de Alguer quemó todas las embarcaciones que en él había, sin podérselo impedir la fortaleza del cabo de Alguer, debajo de cuya artillería ejecutó el quemo de todas las embarcaciones que allí habían. En tiempo del señor rey don Felipe II, continuando en su servicio, tomó muchos navíos de Francia que intentaban infestar las costas españolas, hizo prisionero a Martín Guarino, cabo de mucha importancia en las armadas de Francia, y con 10 galeras a su cargo, guardaba el estrecho de Gibraltar y las costas de Poniente. Con esas 10 galeras a su cargo fue a Tetuán y cegó el río, cegando aquel puerto a los corsarios, ¿no? De donde saltaban a las costas de Andalucía, ¿no? Y allí desbarató a Ahmed Boalí, general de Tetuán, que salió a impedir la cegada del río, ¿no? El año de 1568 sirvió el cargo de capitán general de la escuadra de Nápoles, siendo general de la mar el señor don Juan de Austria, y el mismo año corrió las costas de España e Italia, tomando muchas galeras y galeotas de turcos, ¿no? Y el año siguiente, en la rebelión del Reino de Granada, aseguró las costas, desembarcó, tomó a su cargo el ejército de tierra, con que venció a los rebeldes y los redujo, ¿no?
creció la escuadra de galeras a número de 150 y las puso en tal refuerzo que pudo el año de 1571 ser el marqués, con su escuadra gran parte para ganar la gran batalla de Lepanto, señalándose en todo el suceso, particularmente cuando socorrió a la Real de Don Juan, embistiendo a las dos galeras que gobernaba Hazán Chiribí, que iban a embestir y abordar por la popa la galera de Don Juan, y entonces rindió a la capitana de Hazán Chiribí y obligó a huir a la otra, ¿no? En un momento crítico de la batalla, entre otras muchas cosas en esa batalla, ¿no? El año de 1572, a vista de la armada contraria y la del turco, entre los puertos de Navarino y Modón, embistió el marqués al Ahmed Bey, rey de Argel, ¿no? Que con 40 galeras del turco habían salido del cuerpo de su armada por Modón, habían salido a tomar un navío que se había apartado de la nuestra, ¿no? Entonces fue Álvaro de Bazán con su capitana la Loba, y abordó la, consiguió coger a la capitana de Ahmed Bey, rey de Argel, quedó muerto este bey en la refriega y más de 200 turcos muertos, haciendo prisionero a Mustafa, el capitán de los genízaros, 200 genízaros muertos que venían en la armada del turco. Esto fue en el 72, ¿no? En el año 73, el señor Don Juan de Austria fue a la empresa de Túnez y por orden de su Alteza se desembarcó con 5.000 hombres, puso en huida al enemigo, ganó la ciudad y la alcazaba de Túnez, ¿no? Que ya teníamos la goleta, pero aquí se ganó la ciudad de Túnez y su alcazaba, que posiblemente a lo mejor se refiere a lo que hay en la alcazaba, no a la Ars Nova de fuera de la ciudad de Túnez, sino a la que haya dentro de Túnez, ¿no? Ese mismo año del 73, con 40 galeras y 5 que se le agregaron de Malta, tomó la isla de los Querquenes y 1.200 esclavos. El año de 1580, ya general de las galeras de España, entró en los mares de Portugal, tomó las villas y fortaleza de Algarve, y en el río de Lisboa peleó y rindió la armada del rebelde don Antonio, que se componía de 32 navíos, galeones y galeras. Como decimos, en el 80 rindió en el río de Lisboa, peleó y rindió a la armada del rebelde don Antonio, que se componía de 32 navíos, galeones y galeras. En el año de 1582, siendo general de la armada, salió al opósito de la que envió Francia con el mariscal Felipe Strozzi, eso en ayuda de don Antonio, rebelde de Portugal, y con los 25 navíos que llevaba el marqués, siendo la del enemigo 62, peleó con ella y la rompió, con muerte del general mariscal Felipe Strozzi, y muerte también del conde de Vimioso, ¿no? Y demás caballeros y cabos que iban en ella, ¿no? Esto fue lo de las Azores, 1582. En la parte de Portugal estaba Crato, el Antonio, y los franceses iban a cedérsele cosas en Brasil, por lo menos para el tema mercantil, Y entonces va Bazán con 27 buques y 4 pataches y 4.000 o 5.000 soldados. Strozzi, el francés, va con más de 40 naves y otros 20 pataches, con 6.500 soldados, ¿no? Con muchos señores principales para colocarse en Brasil, ¿no? Los franceses pierden 10 barcos y 2.000 o 2.500 muertos y heridos. El San Mateo español recibió 500 cañonazos y fue incendiado hasta 20 veces, Total, 224 muertos y 553 heridos propios, españoles, imperiales, portugueses, españoles y alemanes, ¿no? Frente a 2.000, 2.500 muertos y heridos enemigos, ¿no? Esto es en 1582. Y también menciona, en 1583 fue a recobrar las terceras y lo ejecutó, que esto también es de las Azores, lo ejecutó con gran felicidad, rompiendo otra vez la armada de Francia que asistía a los rebeldes, y la que tenía don Antonio también, ¿no? Y después desembarcó en tierra, dio la batalla al ejército de franceses y portugueses rebeldes y tomó la fuerza de la tercera, que se juzgaba por inexpugnable.
rindió 3.200 franceses, quedándose con 18 banderas de las viejas, ¿no? Hizo prisionero a Monsois de Chartres, cuñado del rey de Francia y general de sus armadas en aquellas islas, dejándolas a la obediencia de vuestra majestad, ¿no? En resumen, unos pocos renglones para el más famoso posiblemente de los Álvaro de Bazán, el tercer Álvaro de Bazán. Y como resumen suyo, rindió 8 islas, 2 ciudades, 25 villas, 36 castillos fuertes. Venció a 8 capitanes generales, a 2 maestres de campo generales, soldados y marineros de Francia 4.753, ingleses 780, portugueses rebeldes de las islas y de la armada del río de Lisboa y de 3 galeones que estaban en Setúbal 6.460, eso que rindió y los tomó prisioneros, esclavos que hizo en la isla Tercera y la del Fayal, 2.500, en la isla Tercera y la del Fayal. Turcos que cautivó, 1.605. Moros, 2.138. Dio libertad a 1.574 cristianos que estaban cautivos. Rindió 44 galeras reales, 21 galeotas, 27 bergantines, 99 navíos de alto bordo y galeones, una galeoza, y ganó en todas estas ocasiones 1.814 piezas de artillería. Es que merece la pena repetirlo. Rindió, lo que es rendir, 8 islas, 2 ciudades, 25 villas, 36 castillos fuertes, venció a 8 capitanes generales, 2 maestres de campo generales, y rindió soldados y marineros de Francia 4.753. O venció. Ingleses 780, portugueses rebeldes 6.460, que ya son 12.000 casi, más los 2.500 de la isla Tercera y la isla del Fayal, 14.500, turcos 1.600, que ya son 16.000, moros 2.138, 18.000 enemigos o vencidos o rendidos, posiblemente rendidos, muchos de ellos rendidos sin duda, y dio la libertad a 1.574 cristianos, ¿no?, que estaban cautivos. Y luego en barcos rindió 44 galeras reales, 21 galeotas, ya son 60, 27 bergantines, ya son 90, y más 99 navíos de alto bordo y galeozas, que ya son 180 y tantas, una galeoza más, 180 y tantas naves, y en total 1.814 piezas de artillería, ¿no? Impresionante el currículum del tercer Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, ¿no? Ahora vamos a otro más, de los 6 que son la saga de Bazán, vamos al cuarto, que es el hijo del tercero, que es don Álvaro de Bazán también, segundo marqués de Santa Cruz, ¿no? Sirvió siendo general de todas las escuadras, con relevantes servicios en las galeras de Portugal, Sicilia, Nápoles, España, teniente general de la mar, gobernador de Milán, gobernador en las armas de Flandes, tomó en Levante la ciudad de Uchalí, del corsario, tomó en Estanchón y Durazo, tomó las islas de los Querquenes, tuvo aseguradas las costas de los reinos, hizo grandes presas de bajeles y galeras de turcos, tomó las islas de Santa Margarita y Santo Honorato, hizo una invasión a Francia, socorrió a Génova en el año de 1625 y echó de sus riberas la armada de Francia, recobró a la República los lugares y plazas que había perdido en ese momento, socorrió a Brujas en Flandes, fue nombrado mayordomo mayor de la reina doña Isabel, etcétera, ¿no? Este es el cuarto Álvaro de Bazán, segundo marqués de Santa Cruz, ya por 1600 y pico, ¿no? El tercero, el anterior, su padre, pues ya es 1580 y tanto, este 1600 y pico, y ahora vamos a por el quinto Álvaro de Bazán, hijo del cuarto Álvaro de Bazán, que es el tercer marqués de Santa Cruz, ¿no? Y ha sido también capitán general de las escuadras de Sicilia y Nápoles,
gobernador de Orán 36 años, 23 años navegando continuamente, señalándose en todas las ocasiones que se ofrecieron en ese tiempo, acudió a la seguridad de Génova, recuperación de las plazas que habían por ahí y de sus riberas, corrió a las costas de Berbería, infestándolas, haciendo muchas presas de bajeles de diferentes partes. Se halló en la ocasión de la toma de Santa Margarita y Santo Honorato, como su padre. Y en los hechos, en la facción que se intentó en Santorpe, que era puerto en la Provenza, ¿no? Cuando la Armada de Francia intentó desalojar de Valla de Sabona las escuadras de galeras españolas de Vuestra Majestad, se señaló aventajadamente, ¿no? Y en la toma de los navíos holandeses, ¿no? Con su capitana sola, rindió a 3, ¿eh? En el gobierno de Orán, que estuvo 36 años, sirvió en lo militar y en lo político con satisfacción. Ganó el lugar de Carte, que tenía guarnición de turcos, rompió en Encarte a una majala de estos turcos de Tremecén y otros alárabes, desalojándolos de los sitios que habían ocupado. Luego vinieron sobre Orán, se puso un ejército de nuevo, aparte de 1562-63, el gran asalto que hubo a Orán en 1563, va a haber en 1600 y algo, con un ejército de 30.000 turcos y alárabes, y por mar también armada, ¿no? Una armada de 19 navíos, 4 galeras y 16 bergantines, ¿no? Un asedio, un sitio de 3 meses que duró el sitio y ataque de la plaza, ¿no? Sin que le pudiese el enemigo tomar ni una sola torre de allí de Orán, ¿no? Hay que decir que Orán será pues como en el 63. Está Orán, Mazalquivir, Fuerte de San Miguel, primero un tapial que hay por allí, luego el Fuente de San Miguel, de ahí pasan a Mazalquivir y de ella se puede atacar Orán, ¿no? Pero no tomaron ni una torre. Después del gobierno de Orán fue general de las galeras de Sicilia y Nápoles, se halló en el socorro de Rosas en el rigor del invierno y en el de Tarragona, en el socorro de Tarragona. Luego pasó a Italia, socorrió el puerto de Hércules con 5 galeras a la vista de 20 de Francia, ¿no? Introduciendo el socorro en dicha plaza de Hércules sin que la oposición de tan desiguales fuerzas pudiera estorbarle. El mismo año socorrió Orbitelo, obligando al ejército de Francia que mandaba el príncipe Tomás a alzar el sitio con pérdida de la artillería, ¿no? De más pertrechos y bagaje, servicio de tanta consideración este de Orbitelo por las consecuencias que le siguieron a la seguridad del reino de Nápoles y de las cosas en Italia, ¿no? Como se reconoció. Ya en noviembre de 1652 se le promovió a general de las galeras de Nápoles, al capitán general de la Armada y Ejército del Mar Océano, ¿no? Y murió en 1660, ¿no? Este es el quinto Álvaro de Bazán, ¿no? Y luego el sexto, que es el hijo del quinto, que se llama Enrique de Bazán. Enrique, no Álvaro de Bazán, Enrique de Bazán y Benavides, marqués del Viso y de Bayona, salió a servir en el año 1630, empezó en Flandes, con una compañía de infantería española con que sirvió el año siguiente. En el 32 fue capitán de caballos. En el 33 sirvió de teniente general en las galeras de Sicilia a su costa, sin sueldo. En el 37, peleando las galeras de Nápoles, Sicilia y Gerona con 9 bajeles holandeses, abordó con la galera en la que estaba a 3 que rindió. En el año de 1640 fue mandado de Cuatralbo en la misma escuadra que ya hemos dicho de galeras de Nápoles, Sicilia y Gerona. Este año se halló en Barcelona el día de la sublevación, padeciendo muchos riesgos. El mismo del 40, por el mes de septiembre, hallándose en Nápoles, en la galera Cuatralba, habiendo ido la Armada de Francia, vista que constaba de 36 navíos, la ven, salen las galeras de Nápoles y Sicilia a cañonearlos. Y se retiran, después de cañonear se retiran, quedando solamente la galera en la que se hallaba él peleando contra la Armada francesa, ¿no?
Por esta acción, el duque de Medina de Torres, entonces virrey del rey de Nápoles, le favoreció con 2000 ducados, ¿no? En el año del 41, en el primer socorro que hicieron las galeras a Tarragona, entró eh, con la suya, haciendo de barrera junto con la capitana de España, pudieron entrar ahí en Tarragona. Después de este hecho, después, 2 días después, eh, vieron 12 bajeles del enemigo, ¿no? Y los enemigos rindieron el bordo, ¿no? Él iba con la galera, sacó del bajo del bordo de un navío la galera patrona de Sicilia, será remando con la galera, la sacó de algún sitio y dándole cabo la remolcó, hasta que los enemigos rindieron en este hecho del 41 en Tarragona, ¿no? Un segundo socorro de Tarragona se adelantó en la galera que se hallaba y disparó 3 cañonazos muy importantes que por esta ocasión le dieron 600 ducados cobrados con su sueldo. El año de 46, siendo general de la galera de Sicilia, estando sitiado Orbitelo de franceses y su armada en el puerto de Santiesteva, remolcó el galeón San Martín de la Armada Real y le puso a tiro de arcabuz de la armada enemiga, ¿no? En el combate que hubo en aquella ocasión, sacó al bajel Testa de Oro, que se hallaba casi abordado de 2 bajeles del enemigo, lo sacó remolcándolo, y en este estaba embarcado el maestro de campo conde Bañuelos Napolitanos. En esta campaña rindió y apresó una galera enemiga. En el año 1650, sobre Ibiza, rindió a los ojos del señor don Juan de Austria la nao de guerra llamada el León Coronado de la Armada de Francia, que era un capitán que tenía 40 piezas de cañón y 400 soldados sin marineros y muchos oficiales particulares, Esto sobre Ibiza, ¿no? Este mismo año, en el sitio de Barcelona, sacó debajo de torres fuertes, guarnecidas de artillería y mosquetería, sacó muchas embarcaciones enemigas y que estaban ahí varadas en tierra, ¿no? Eso en Barcelona. Y hizo también lo mismo en San Feliu, donde en la junta de todos los cabos de la mar pareció imposible la acción de San Feliu y sin embargo él la aceptó y entró en aquel puerto, abarrancando la capitana de Sicilia en que se hallaba, y con suerte sacó de la playa, atadas a las jarcias del árbol mayor, sacó 2 saetias, ¿no? Estuvo en esta pelea desde las 4 de la mañana hasta las 10, en cuyo tiempo sacó de aquel puerto 58 saetias y 2 que no pudieron sacar por falta de embarcaciones. Otra quemó y otra echó a pique, ¿no? Esto fue en San Feliu, donde tenían ahí armadas rebeldes, ¿no? O enemigas. Y en el año de 53 se halló en Cadaqués con 4 galeras de Nápoles. Se descubrió la armada enemiga en número de 12 bajeles. Siguió al enemigo hasta encerrarle en Tolón, donde estuvo bordeando todo un día por si salía. Acabado esto, volvió a las galeras, entró en Lanza, ¿no? Puerto donde tenía el príncipe Conti todos sus víveres, ¿no? Quemó 9 almacenes llenos de vituallas, víveres y municiones. Tomó 200 prisioneros. Voló y ocupó una torre fuerte guarda del puerto de allí de Lanza y sacó 7 saetias cargadas con todo el ganado que había en dicha plaza, daño que obligó al príncipe de Conti a retirarse de Cataluña. El año de 54, la armada enemiga ocupó Castelamar, puerto a la vista de Nápoles, y con las galeras tomó, impidió con las galeras Enrique de Bazán que se tomase la Torre del Griego y la Anunciada. Con gran riesgo lo impidió. Servicio importantísimo respecto de si el enemigo ocupaba estos puestos de la Torre del Griego y la Anunciada, pasaría a Nápoles sin dificultad, ¿no? Y en 1565 seguía sirviendo de capitán general, 1600, perdón, 55, seguía sirviendo
de capitán general de las galeras de España, ¿no? Entonces esto ha sido el sexto de la saga de los Bazán, Enrique de Bazán, ¿no? Es impresionante los 170 años de saga de los Bazán, desde 1485 a 1655, 6 padres e hijos, ¿eh? Y en particular impresionante lo del tercero de Bazán, ¿no? Con ese resumen tan fuerte de rendir 8 islas, 2 ciudades, 25 villas, 36 castillos fuertes, venció 8 capitanes, 2 maestres de campo, 18.000 soldados prisioneros, la mayoría prisioneros seguramente, aparte de todos los muertos, libertó a 1.574 cristianos, y 180 y tantos barcos, entre ellos 44 galeras reales, 21 galeotas, 99 navíos de alto bordo y galeones y una galeaza, ¿no? Y en total 1814 piezas de artillería. Y el padre de este, segundo Álvaro de Bazán, lo más importante fue de 1535, la toma de Túnez y la goleta. La goleta se conservaría. Luego viene, gracias a esta toma, luego viene lo de Túnez en el 74, la goleta de Túnez en el 74, que es el más sangriento del siglo. Y esto ha sido la saga de los Álvaro de Bazán. Gracias.